A mediados de la década de los 70, mi familia habitaba una casa de la cual no daré la dirección por razones comprensibles. Solo diré que tal casa aún está en pie y sigue siendo habitada, a pesar de que tenía fama de estar embrujada. En aquella casa había funcionado un prostíbulo, el cual había estado allí durante muchos años. Un día, según cuentan, una de las muchachas que trabajaban en ese lugar tomó la decisión de lanzarse a las frías aguas del río Sonsonapán, el río que corta en dos la ciudad de Sonsonate. Se lanzó del puente de hierro a una altura aproximada de 30 metros. La joven perdió la vida y, según el dictamen popular o lo que la gente contaba, fue a raíz del abandono de un amor que no le fue correspondido. Pero nunca se supo a ciencia cierta los motivos que la llevaron a tomar esta fatal decisión. El caso es que a raíz de aquel acontecimiento fue clausurado aquel lugar y la casa fue puesta a disposición de los arrendadores interesados. Fue alquilada por una familia integrada por el padre, la madre y una niña de 5 años. Una familia sana y normal, lo valga la pena mencionar, los cuales vivieron en aquel lugar durante poco más de un año. Después se mudaron con rumbo desconocido, llevando sus pertenencias disminuidas debido a los gastos en que incurrieron por el tratamiento médico de la niña, quien durante su permanencia en aquella casa sufrió de ataques de alucinación y terminó presentando un cuadro clínico de locura precoz. Al final, la familia se fue con el secreto de su drama. Pero la gente sabía lo que había ocurrido, o al menos comentaban, que a pocas semanas de habitar aquella casa, la familia empezó a ser testigo de sucesos inexplicables e inauditos, los cuales eran producidos por fuerzas demoníacas de las que es mejor no hablar. Los platos que eran dejados por la noche en el lavadero amanecían lavados y acomodados en su lugar. Los muebles cambiaban de posición sin que nadie advirtiera en qué momento sucedía. Se escuchaban rumores de canciones viejas, ecos de besos y gemidos titinear de vasos, nada en verdad que pudiera trascender a los terrenos del terror propiamente dicho. Sin embargo, en una madrugada, una mujer joven y bonita, con un largo vestido blanco cuya cola despertaba un pequeño gemido en los ladrillos, atravesó el patio. Como surgida del muro alzado al fondo del terreno de la casa, se encaminó sin prisa, apenas besando el suelo con sus pies desnudos, hacia el cuarto de la niña. Entró, se acercó a la cama y se sentó en la orilla contemplando el rostro de la pequeña que dormía totalmente ajena a todo lo que estaba pasando. Poco antes del amanecer, la mujer desanduvo el camino. Cuentan que desde entonces esa mujer de blanco acostumbraba a visitar a la niña todos los días, pero no solo visitarla, sino que también la arrullaba con un canto profundamente melancólico y sin palabras, como un canto de gemido materno que le da una madre a sus hijos. Este canto sin sonidos que llegaba a los oídos de la niña dormida, arrullándola y metiéndole en el alma la paz de aquel arrullo. La niña empezó a ver a la mujer cuando ya su memoria se extraviaba entre el cariño de la realidad y el del espanto, entre el amor de la madre y el amor de aquella otra madre que la abrigaba enternecida en la madrugada. Se volvió feroz, sobre todo contra su madre, volcó en violencia y veneno sin misericordia. Por la casa empezaron a resonar insultos brutales y prostibularios, gritos que se volvieron tan violentos que se escuchaban por todos los rumbos de la colonia de San Antonio. Eran los insultos que la mujer de blanco susurraba al oído de la niña, extraviada para siempre en el mundo de sus alucinaciones, jugada por aquel espanto, como solía decir la gente, y la melodía silenciosa de la joven muerta hace años, cuyo cuerpo fue rescatado de las aguas del río.
A la familia de la historia no le quedó otra opción que marcharse. Pocos meses después, mi familia y yo llegamos y habitamos esa casa. Y nuevamente dio inicio a otra serie de apariciones y espantos que por ratos me vienen a la memoria en aquella casa. Allí también habitó mi abuela Elvira, que antes de que perdiera la memoria por completo, me contó muchas otras historias que sucedieron en ese lugar. Historias que hoy trato de contar y narrar a mi forma. Mi nombre es Reina. Recuerdo algo que me contó mi madre, y es que cuando estaba embarazada de mí, la ex mujer de mi papá le escupió encima. Todo comenzó porque mi papá no se quedó con esta señora. Prácticamente fue un problema de exparejas. En ese entonces vivíamos todos en la misma zona. Total, resulta que un día mi madre fue al tianguis con su hermano, cosa que era costumbre. De regreso se encontró con esta mujer y sin nada de esperar ni prevenir, se acercó a ella y le dijo las siguientes palabras: las mulas no tienen hijos. Mi madre solo se quedó sorprendida, pero no le prestó más importancia a aquel suceso. Pasaron los meses hasta que yo nací. Dice mi mamá que lloraba todo el tiempo, más de lo normal que lloraría un recién nacido o un bebé, por lo que mi papá le dio la opción de ir con alguien si ella accedía. Mi mamá accedió porque ella no encontraba explicación del por qué yo lloraba tanto. Era algo inconsonable hasta cierto grado. A lo que le dijeron que me habían escupido a mí y yo lo resentí cuando nací. Sospechamos que mi familia más cercana también hizo trabajos conmigo, ya que una vez una de mis tías me estaba peinando y a la hora de hacerlo se dio cuenta de que me faltaba un mechón completo de cabello. Yo era una niña muy tranquila que no hacía travesura, mucho menos con el cabello, por lo cuidado que mi madre acostumbraba a tenérmelo. También durante una temporada viví en casa de mi familia cercana, por lo que cuando regresé a mi casa todo el día dormía. Solo despertaba para comer y volvía a dormir. Me llevaron con mi madrina ya que pertenezco a la religión yoruba, y resultó que sí me habían hecho trabajos en el tiempo que estuve allí para que yo no regresara con mi mamá. Probablemente me pusieron algo en la comida porque tenía un sueño incontrolable, como que si hubiese trabajado durante todo el día y solo me levantaba a comer. Al final me hicieron un trabajo para quitarme todo lo que traía encima. Mi nombre es Sadaí García. Hace tiempo mi primo, cuando era más bebé, un poco más pequeño, tenía la costumbre de quedarse dormido con mi abuela. Ella tiene un cuarto con una ventana que da hacia el lado de la calle. Una noche mi abuela nos comentó que mi primo se levantó gritando y llorando, que le andaban culebras por la cama y que lo querían picar. Ella pensó que era una pesadilla cualquiera y se volvieron a dormir, pero eran noches seguidas que insistía en lo mismo, hasta que dijo que había una bruja en la ventana que él se lo quería llevar o algo parecido, y siempre decía lo mismo, muy repetitivo todas las noches, que la bruja era la culebra que lo quería picar. Entonces ahí fue donde mi familia pensó que eso ya no era normal. Así que una noche esperaron a que se durmiera y despertara para preguntar si veía quién era. Aunque nosotros ya sospechábamos porque conocemos a una señora que es bruja negra y es muy maldosa la señora. Además de que no le caía bien a mi tía en ese entonces. Total que se durmió y despertó al rato bien agitado y nos dijo quién era. Y resultó ser esta señora, a la cual llamaré Juana. Esa tal Juana la que le estaba haciendo maldades a mi primo. Como mi mamá conoce a una señora que sabe de magia también, pues fue a que limpiara y protegiera a mi primo. En los días la misma señora nos comenta que esta Juana también está molestando a sus hijos y que iba a molestar a su casa,
Pues esta señora tiene una hermana que es bruja, que ella se considera aún más fuerte que ella. Y entre ellas se hicieron de cosas y al final quién sabe qué pasó. Pero esta Juana nos dejó en paz a todos, al punto de que nos evitaba. Más a mi mamá, porque ella se la agarró a golpes en sueños a Juana. Ya que como dato extra me gustaría mencionar que nosotros venimos de una familia donde este tipo de dones, como le suelen llamar, son normales. Así que por eso digo que mi mamá la agarró a golpes en sueño. Solo puedo decirles que cuiden mucho a sus hijos pequeños. Hay gente muy mala y envidiosa que con tal de fastidiar va a hacer lo que sea. Saludos a todos, mi nombre es Dafne. Quiero contarles algo que no sé si sea brujería o qué tipo de cosa sea. Pero tengo una primita de 9 años, casi 10, que recientemente, no hace menos de un mes, tuvo algo parecido a una posesión, justo después de quedarse a dormir en casa de su vecina. Esto fue porque en su casa no había electricidad y el lugar donde vivimos es costa, así que hace muchísimo calor en esta época del año. Ella anteriormente le había dicho a su madre que no quería dormir en ese cuarto porque tenía miedo, cosa que era muy rara porque ella siempre estuvo acostumbrada a dormir allí. Entonces, el día que se fue la electricidad, su mamá le mandó con su vecina, la cual es una persona a la que ella le tenía mucha confianza, al punto de también confiarle a sus hijos por una noche. El caso es que la noche siguiente también se fue la luz, y la niña no quiso irse a dormir allá a pesar de que había clima y dormiría con su hermano. Mi tía la mandó, pero ella seguía diciendo que no. El caso es que mi tía le dijo que estaba bien, pero que entonces se quedaría sola en su cuarto a oscuras y con el calor. Y la niña prefirió 1000 veces eso a irse de nuevo a dormir a casa de la vecina. Después de esa noche empezó con muchos malestares. Le hicieron estudios, radiografías, tomografías. Fue con un cardiólogo y no le encontraron absolutamente nada. Hasta que la llevaron con una curandera y le dijeron que la niña tenía una especie de don para cosas malas y que supuestamente por eso un espíritu se la quería llevar. El caso es que la familia de mi tía la fue a apoyar, sobre todo su hermana, y terminaron corriéndola. Es decir, el espíritu que estaba atormentando a mi primita terminó corriéndola porque la estaba ahorcando y mi tía le tuvo que echar agua bendita y ponerle un crucifijo. El caso es que fueron a limpiar la casa. La señora que fue a hacerlo les dijo que en esa casa había 2 espíritus. Y lo curioso es que incluso antes de que sucediera todo eso, ellos habían adoptado a un perro. Y la niña era muy apegada a él. Resulta que, y mi propia familia vio esto, que el perro, cada que alguien llega, se pone extraño y cuando empiezan a limpiar la casa se le ponían los ojos rojos. Me dijo mi tío y mi bisabuelo que el perro te ve con una mirada horrible cuando empiezan a tratar de hacer limpias en la casa. Hasta ahorita no sé más del tema, veo a la niña y aparentemente está bien, pero sí hay un cambio muy drástico en su actitud, su forma de actuar, su forma de jugar, incluso físicamente se le ve ya muy demacrada y pálida. Mi nombre es Elis Salazar. A mí y a mis hijas nos hicieron brujería y créanme, no se lo deseo a nadie. Todo empezó cuando me separé del papá de las niñas por muchas razones. La cosa es que él se fue a vivir con una tía. Comenzaron a asustarnos cada noche. Se escuchaba que caminaban en el cuarto o se subían a los muebles. Aún sin poder ver nada, era claro el sonido y la sensación pesada en el ambiente era insoportable. De la nada mis hijas comenzaron a enfermar, muy seguido y sin explicaciones. Traté de darles medicina según lo que parecían tener, pero no mejoraban. La noche que me sentí más impotente fue cuando nos dormimos y al rato sentí algo bien horrible en el cuarto.
Comenzaron a jalarme a mis hijas de los brazos y no me dejaban moverme para poder agarrarlas más fuerte. Así que comencé a orar en mi mente. Pude ver en ese momento una persona que le estaba sujetando y escuché claro una voz tan gentil que me dijo: aguanta un poco, pronto todo va a pasar. Mis papás son muy creyentes en Dios. Hubo aproximadamente 3 meses en los que era diario que mis papás oraban en la noche por nosotras, porque yo ya no podía dormir. Sentía que ya no podía más, toda aquella situación me estaba rebasando. Hasta una noche que llegaron a orar con otra señora más, y ella confirmó que era la tía de él quien estaba haciendo todo eso para que nosotras nos muriéramos, por el interés de que él no tuviera que darnos ese dinero para las niñas. Una de mis niñas se enfermó tanto del estómago que hasta el momento, hasta este día, sigue recuperándose. A mí me salió algo bien feo en mi piel. Fui al médico y, como era de esperarse, nunca hubo respuesta para lo que tenía. Aún tengo fotos de cómo se miraba mi piel, hasta perdí la visión de un ojo por unos días. Las oraciones y la fe en Dios quitaron muchas brujerías realizadas. Entierros en el cuarto donde dormíamos, las candelas que quemaron para nosotras, entre otras cosas. Quema el corazón la gente que hace eso, sinceramente, pero estoy segura de que tarde o temprano el mal que nos hicieron se les regresará, aunque yo no lo deseo. Pero al final, lo que sembramos es lo que terminamos cosechando. Saludos. No quiero mencionar mi nombre, pero les contaré algo rápidamente. Y es que resulta que mi abuela paterna es bruja blanca, según dice ella. Mis papás se conocieron en la preparatoria. Él le regalaba rosas a mi mamá con un olor, según dice mi mamá, un olor raro, pero que cada vez que le llevaba rosas, ella sentía que le gustaba más mi papá. Las rosas eran naturales y no se marchitaban. Tiempo después nací yo y mi abuela decía que no era su nieta. Para esto yo me quedé sola con mi mamá. Ella decía que yo señalaba cosas y mi cara cambiaba, mi mirada y todo. Crecí y me pasaban cosas, veía cosas. Un día llegó el mismo diablo a mi cuarto. No les miento, olía a azufre y todo era rojo. Yo estaba dormida y los ojos cerrados, obviamente, pero podía ver todo como si estuviera despierta. En una esquina había una luz blanca y se pelearon. Cuando la luz roja tocó mi cabeza, mi cruz que colgaba en la pared cayó a un costado mío. Dice mi madre que vio todo mi cuarto frente al de ella, pero no se podía mover de su cama, ni gritar, ni hacer ningún movimiento. La luz roja me dijo que yo era de él por un pacto, que le pertenecía a mi alma. Tiempo después me llevaron con una curandera. Me hizo una limpia y dijo que fue mi abuela quien estaba trabajando para que siempre me enfermara y poco a poco fuera falleciendo. Me hizo un círculo de fuego. La curandera tenía esa capacidad de ver las figuras extrañas que salían del círculo de fuego. A la fecha veo y escucho cosas que no son normales, me queda claro. Tengo premoniciones y muchas veces esas premoniciones suelen cumplirse, por muy raro e increíble que esto parezca. Ya no me enfermo y estoy sana, solo me quedaron secuelas al menos de las enfermedades. Mi nombre es Natalia. Resulta que mi hermano tenía entre unos 5 o 6 años, no recuerdo bien ya que esto me lo contaron mis padres, pero yo soy la menor de los 3. Él, estando en la cocina, simplemente se desvaneció de repente. Y cuando despertó dijo que veía cómo habían fallecido las personas. Por ejemplo, si alguien se había ahorcado, podía verlos con la soga en el cuello y el cuerpo colgando. También había 2 personas que lo molestaban, un hombre y una mujer que querían lastimarlo. Pero mi difunto tío le dijo que no pasaba nada y que él lo iba a cuidar.
Tiempo después lo llevaron a que le hicieran una limpia y aparentemente eso se le quitó. Sin embargo, hace como unos 2 o 3 años, no recuerdo bien, mis padres y yo estábamos de viaje. Una noche antes de regresar a casa, mi hermano le llama a mis padres diciendo que mi hermano mayor tomó las llaves y se llevó la camioneta. Cuando le marcaron a mi hermano, él estaba en Soles, ya que somos de Nuevo León, y dijo que no sabía cómo había llegado allí. Solo recordaba haber salido, pero que no recordaba nada más. Solo recordaba la voz de 2 personas, un hombre y una mujer, que le habían dicho algo. No especificó qué le dijeron, solo mencionó la voz que escuchó y automáticamente empezó a hacer lo que ya les mencioné. Estaba demasiado asustado, creo que nunca lo había visto tan asustado como en esa ocasión. Le llamamos al que ahora es su cuñado y él fue por la camioneta y por mi hermano a esa casa. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada similar, pero por precaución tratan de no dejar solo a mi hermano mayor o de no dejar las llaves a su alcance, ya que cabe mencionar que él no sabe manejar muy bien del todo. La razón por la que me contaron esto fue porque yo empecé a tener, digámoslo así, como dones, y también porque me contó de maldiciones que tenía, o no sé si todavía tengan, la verdad, ya que hay cosas que a veces me hacen creer que esa maldición no se ha roto del todo. Esa maldición supuestamente viene por parte de la familia de mi padre. Esta historia no me sucedió a mí, sino a una de mis primas hermanas, según me contó mi mamá. Sucede que cuando éramos niños, ella vivía en una casa situada muy arriba, cerca del cerro o directamente en él, no recuerdo con precisión. El caso es que mientras residían allí, una señora afirmaba observar durante las noches un pájaro enorme que posaba sobre la casa a esperar la medianoche. El abuelo de mi prima casi siempre estaba fuera del hogar, por lo que a su llegada se percataban de muchas cosas. Para entonces las personas que permanecían en la casa la mayor parte del día estaban, por así decirlo, encantadas. No veían ni escuchaban nada a pesar de que se les dijera. Me cuenta mi mamá que mi prima lloraba de forma muy intensa, como si le estuvieran golpeando, pero mis tíos aseguran que nunca la escucharon llorar. Un día el abuelo llegó a casa inesperadamente y notó que la niña lloraba sin que nadie le prestara atención. El abuelo la tomó y la consoló, pero percibió que la niña no estaba bien del todo. Al cargarla, la niña se desmayó inmediatamente. Por decirlo de alguna manera, quedó inconsciente. Sin embargo, él sentía que algo no estaba funcionando bien. Fueron al médico en cuanto ocurrió esto, obviamente, pero todo parecía estar bien. Al ver que la niña no mostraba mejoría y por el contrario había momentos en que parecía ausente, con mucho silencio, una señora se acercó al abuelo de mi prima y le dijo que una bruja quería llevarse a la niña. La señora le contó al abuelo sobre el pájaro que se posaba en su azotea y todo eso. La niña fue llevada ante un curandero y, en efecto, él confirmó que una bruja quería llevársela, debido a una discusión entre mis tíos sobre la religión que profesaría mi prima, ya que uno era católico y la otra era cristiana. Al parecer todo esto está bien hoy en día. Yo tengo 19 años y mi prima apenas va por los 17 o los 18. Nunca más volvió a ocurrir un problema así, pero el simple hecho de pensar que una niña llora y llora, o hay momentos de silencio muy abrumadores y nadie se da cuenta, es algo que personalmente me causa mucho miedo, sobre todo porque vivían cerca del cerro. Hay rumores de que en los cerros y partes alejadas de la sociedad, las brujas aparecen o son parte de sus escondites.